8 de la mañana de este martes. Comenzamos puntualmente, adelante, un minuto para las 8. Como les digo, siempre queremos empezar lo antes posible la agenda económica AM cada día. Y más encima este martes que hay mucho movimiento en los mercados luego de que el lunes Rusia, a través de su presidente Vladimir Putin, reconociera la proclamación de independencia de dos regiones ucranianas, Donetsk y Lugansk. Y eso obviamente suma aún más tensión a una zona que ya tenía mucha de ella. ¿Cómo va a ir conduciéndose esa historia geopolítica? No lo sabemos, pero lo que sí puedo decirles es que el petróleo se disparó este martes. Actualmente el petróleo es un índice que prácticamente no para de cotizar nunca. Si no me equivoco, apenas una hora al día deja de cotizar, nada más. Por lo tanto, es un indicador constante de las tensiones geopolíticas. Bueno, ¿cómo está el petróleo en estos momentos? El WTI está subiendo más de 5%, disparado completamente. Y el Brent está subiendo en torno a 3,5%. Eso obviamente ante las posibilidades de que la decisión de Rusia de reconocer una autoproclamación de independencia pueda llevar a un nivel aún mayor el conflicto con Ucrania. Eso si sucede, y se subentiende que cuando hay conflictos geopolíticos muy grandes, se hace más difícil el suministro de petróleo a nivel mundial, se hace un bien más escaso y por lo tanto sube su precio. Así hay que entender entonces por qué el petróleo está subiendo tanto esta jornada. En términos de precio por barril está más o menos en $95. Lo más probable es que llegue a los 100 si sigue esta tensión, pero la semana pasada, creo que también el martes, ¿se acuerdan que hablábamos de que las bolsas estaban expectantes porque había desescalado la tensión, porque había tropas rusas que aparentemente se habían retirado de la frontera con Ucrania? Bueno, ahora estamos viendo esto otro. Lamentablemente es difícil hacer pronósticos. Obviamente aquí solamente vemos reacciones de los mercados. No me atrevería a decir nada respecto a cómo vaya a derivar ese conflicto. Pero lo que estamos viendo hoy día entonces es que el petróleo está disparado. Vamos a ver ahora cómo están las bolsas, porque también están reflejando bastante de esta tensión renovada y que está en aumento. Vamos a ver, por ejemplo, el Eurostoxx, que agrupa las 50 principales acciones del viejo continente, 0,08% de caída. El FTSE 100 de Londres, 0,23% de alza. El DAX de Frankfurt, 0,31% a la baja. Y el Nikkei de Tokio ya cerró 1,71%. Ustedes se preguntarán cómo está la bolsa de Rusia. Bueno, los principales índices de ese país llegaron a caer 10% en algún momento. Y hasta ahora, por lo menos lo que mostraba la página de Bloomberg, cayendo 5%. Me imagino ya que deben haber cerrado los índices rusos por el uso horario muy, obviamente, adelantado que tienen allá. Por lo tanto, eso es lo que estamos viendo en los mercados. Vamos a ver cómo también se va a mover el dólar, porque ayer en Chile cerró en 799, pero sabemos que cuando hay mayores tensiones mundiales, los inversionistas ven al dólar como un refugio. ¿Esto por qué? Porque el dólar es, por supuesto, la moneda mundial por excelencia. Y cuando hay tensiones en los países, suele caer las monedas locales. Y cuando caen las monedas locales, lo que se aprecia es el dólar, porque los inversionistas tienden a ir a invertir en esa moneda. Vamos a ver si eso es lo que sucede en nuestro país. Más adelante en Agenda Económica, precisamente vamos a hablar de cómo podemos proyectar el movimiento del dólar. Si va a seguir algún efecto de lo que está pasando geopolíticamente en el mundo, o va a seguir una tendencia local que estaba mostrando cómo se estaba apreciando el peso chileno, porque se proyecta que el Banco Central suba la tasa de interés. Vamos a analizarlo más adelante en Agenda Económica. Ahora vamos a ver también de un cambio quizás de tendencia, porque ¿se acuerdan que la semana pasada analizamos por qué cayeron mucho los nuevos pensionados en 2021, que la gente estaba postergando la decisión de jubilarse? Bueno, yo les cuento que eso cambió fuertemente durante enero. Subieron tanto las nuevas pensionadas como también los nuevos pensionados. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. 2021 fue un año movido para el sistema de pensiones, no solo por los retiros que significaron poner en circulación 50.000 millones de dólares desde el sistema de AFP, también por las pérdidas de los fondos D y E, lo que generó una caída en la cantidad de personas que se estaban jubilando.
hicieron de que muchas personas decidieran postergar su trámite de jubilación, y es por eso que durante estos años el número de nuevos pensionados cayó respecto de lo que veníamos observando hasta el año 2019. Caída de los pensionados que de todas formas comienza a revertirse. Si en diciembre del año pasado 11.272 personas decidieron jubilarse, en enero de 2022 fueron 16.071, lo que representa un alza de 42,6% según un informe de CIEDES. Habría una decisión de muchos de aquellos que postergaron su trámite de jubilación, hacerlo ahora, cuando se observa un respiro, llamémoslo así, en términos de una recuperación parcial de los fondos conservadores. Asimismo, el alza en la tasa de interés con la que se calculan las pensiones ha permitido a quienes tuvieron pérdidas en sus fondos recuperar algo del monto y compensarlo en la pensión. Con la misma plata o con la misma cantidad de UEFs que yo pueda tener hoy día en mi fondo previsional, voy a financiar una pensión más alta que hace 2 años atrás. Además, la creación de la PGU, instrumento que establece una pensión básica de 185.000 pesos y amplía la cobertura del pilar solidario, surge también como un posible incentivo. Ha sido una buena noticia en general que está recibiendo la población, y en particular aquellos 600.000 personas que no tenían acceso o sabían que no iban a tener acceso a los beneficios del pilar solidario. Si bien en enero se pensionaron más hombres que mujeres, porcentualmente ellas tuvieron un alza de 50% comparado con diciembre de 2021 y del 100% comparado con el mismo mes del año anterior. Es probable que con los 3 retiros del 10% sumado a la rentabilidad negativa sea tan poco el ahorro que han preferido no pensionarse. La opción preferida por los chilenos en el primer mes del año fue la del retiro programado, que concentró al 86% de los nuevos pensionados. Esto explicado en parte porque en ella los afiliados mantienen la propiedad sobre sus ahorros y también por la tasa de interés. Con la PGU vigente y una buena tasa, entonces, ¿es el momento para jubilarse? Si una persona necesita ingresos y no tiene cómo generarlo, la recomendación es que se pensione y opte por retiro programado, que es la modalidad de la AFP, donde mantiene sus ahorros invertidos. Es un buen momento porque, de alguna manera, esta tasa, particularmente en este trimestre, compensa lo perdido durante el año pasado y durante el primer mes de este año, que también fue negativo para los fondos de pensiones. Buenas condiciones que se mantendrán al menos hasta marzo y que, de acuerdo a las proyecciones de los expertos, deberían ayudar a que el número de pensionados vaya en aumento de manera proporcional. Hablamos ahora de política porque este lunes fue muy intenso en reuniones de ministros actuales y quienes los van a reemplazar en el cargo cuando Gabriel Boric asuma la conducción del país el 11 de marzo. Y la atención principal estuvo en La Moneda con los ministerios del llamado Comité Político. Pero también hubo reunión en el Ministerio de Economía. Lo vemos en el siguiente informe. Los dueños de casa recibieron como visita a los futuros secretarios de Estado, quienes recorrieron los distintos espacios de La Moneda y de los ministerios. Se asentaron en las que serán sus oficinas y les entregaron carpetas y hasta regalos. Así fueron las famosas bilaterales, un hito que marca el inicio del cambio de mando el 11 de marzo. Pero el primer día de uno todo el mundo lo quiere, yo me imagino que las cosas van cambiando con posterioridad. La futura ministra del Interior, Isquia Siches, llegó caminando hasta el Palacio de Gobierno, escoltada por sus subsecretarios. En la puerta los esperaba el actual titular, Rodrigo Delgado. Pasadas las 9 de la mañana comenzó la primera reunión de traspaso de información. Ha sido una reunión de muy buen tono, muy buen ánimo, en donde hemos podido compartir no solamente aspectos técnicos, sino que también los desafíos que a nuestro juicio como gobierno saliente tienen que abordar las nuevas autoridades. Temas no faltaron en la reunión, que no será la última entre ambos equipos de trabajo. La situación en la Araucanía, conocer el estado del proyecto que busca separar el Ministerio del Interior de Seguridad Pública y, por supuesto, los problemas migratorios y la situación de la frontera norte. Hemos agendado ya reunión con los gobernadores y también con los alcaldes esta semana para poder, junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio, poder ir ajustando y evaluar
Continuidad o no del estado de excepción. Los estados de excepción no son del agrado del próximo gobierno. Los han rechazado cada vez que se les ha consultado por su futuro en la Araucanía, pero al parecer la presión que existe en la zona ha hecho repensar la situación en el norte. Más tarde fue el turno de Giorgio Jackson, futuro ministro de las Express, quien fue recibido junto a su equipo por el titular Juan José Ossa. Jackson adelantó dónde estarán puestas las prioridades legislativas de la futura administración. También hay ciertas mociones parlamentarias que ya nos han hecho llegar, parlamentarios y parlamentarias, que podría ser interesante ponerle acelerador, pero en términos más sustantivos, uno de los principales sin duda va a ser el de la reforma tributaria. Las reuniones en La Moneda concluyeron con las visitas de Camila Vallejo, futura vocera de gobierno, y Janet Vega, quien asumirá Desarrollo Social, un ministerio que se confirmó no estará en el comité político. En su lugar llegará el Ministerio de la Mujer, mientras que en el de Economía, la reactivación y fomento fueron temas principales de la bilateral entre el ministro entrante y el saliente. Aquí existe un trabajo coordinado justamente porque nos interesa que la economía siga recuperándose. Llevamos un trecho avanzado, pero todavía nos falta. La economía en términos generales está bien en sus promedios, pero esconde una tremenda heterogeneidad. Hay sectores rezagados. Reuniones que continuarán durante esta semana. Este martes una importante será la que sostendrán Rodrigo Cerda y Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Y esa reunión entre Mario Marcel y Rodrigo Cerda va a ser a las 4:30 de la tarde, precisamente en Teatino 120, piso 12, donde está la oficina del Ministerio de Hacienda. Obviamente van a referirse a la reforma tributaria, reforma de pensiones, pero sobre todo al momento fiscal del país. Eso es algo que va a tener muy presionado al futuro gobierno por la inflación y por los derivados entonces ajustes fiscales que van a tener que cumplir, caída importante en el gasto, porque las presiones fiscales son enormes, la deuda está creciendo y los pagos de intereses para servir esa deuda son muy altos. Eso yo creo que lo tiene más que claro Mario Marcel. Bueno, eso a las 4:30, pero antes, a las 11 de la mañana, la reunión estará en el Ministerio del Trabajo. Patricio Melero va a recibir a Janet Jara. ¿Se acuerdan que la semana pasada también Patricio Melero lo mencionó acá en CNN Chile? Son las 8 de la mañana con 11 minutos, ya son las 8 con 12. Hacemos la pausa y ya volvemos acá en Agenda Económica. Como les decía al principio de Agenda Económica, el petróleo está disparado, las bolsas en general están cayendo, no desplomadas muy fuertemente, pero cayendo, excepto algunas excepciones. Y el dólar, vamos a ver cómo anda esta jornada, porque ayer lunes cerró en 799, sigue bajo 800, pero sabemos que cuando hay tensiones geopolíticas crecientes, el dólar sube. Vamos a ver qué opina Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Sebastián, gracias por estar en Agenda Económica, buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, intentando prever para dónde van a ir los distintos indicadores. Partamos por el dólar porque se ha mantenido, como decía, bajo 800 pesos, pero la verdad no sé qué vaya a pasar con el dólar hoy, viendo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, donde la tensión aumenta bastante. Sí, la tensión aumenta bastante. Hay días que pareciera que hubiera más calma. Ayer fue un día muy negativo. Y la verdad es que el dólar se ha mantenido cerca de los 800. Y no es solamente la tensión Rusia-Ucrania, sino que también se han juntado varios factores. Rusia-Ucrania, inflación acá en Chile, inflación en Estados Unidos, el proceso constituyente, la llegada también de un nuevo gobierno en nuestro país. Y todos esos factores van provocando que el dólar tenga volatilidad. Actualmente lo que la está llevando, lo que más se escucha es las tensiones Rusia-Ucrania. Ayer fue un día muy negativo para el mercado, como decía anteriormente, incluso con caídas de la bolsa rusa de un 20%, pero eso no llegó a provocar una subida tan fuerte en el dólar para bien nuestro y se mantuvo cercano a este nivel de los 800 pesos que ha sido clave en las últimas semanas.
Hablemos a ver de los factores y quizás podemos darle algún porcentaje de preponderancia en cuanto a los determinantes del precio del dólar. De un 100%, ¿tú crees que lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania afecta más o menos en un 30% en cuanto hacia dónde tiene que ir el dólar? Acá lo que está sucediendo entre el futuro gobierno y el entrante debiera tener un 20, un 30% de incidencia. Obviamente las tasas de interés, tanto en Chile como en Estados Unidos, otro 30%. Así tenemos más o menos que ver los factores y su preponderancia en el precio del dólar. A ver, si vamos al corto plazo, bueno, no sé si dar algún porcentaje así por darlo, pero yo creo que lo que más importa, bueno, si queremos darle mayor importancia, un 50% si queremos, pero a día de hoy lo que más está atento al mercado es a las tensiones Rusia-Ucrania. Ahora, si lo miramos en un panorama más general, finalmente lo que más termina importando o determinando la fluctuación del precio del dólar son las tensiones internas, o sea, no tensiones internas, sino que la incertidumbre local por este proceso constituyente, qué va a pasar, qué sé yo, el nuevo gobierno y también lo que está pasando en materia inflacionaria. Debido a que acá en Chile se están subiendo las tasas, en Estados Unidos se espera que en marzo ya se suban las tasas de interés, debido a que se espera un proceso inflacionario que se pueda mantener durante todo el año. Ayer JP Morgan hablaba de que en todas las reuniones de este año, hasta marzo de 2023, la Fed va a subir las tasas de interés. Entonces, finalmente, en el mediano plazo, eso va a terminar siendo más determinante que las tensiones que puedan haber hoy día entre Ucrania y Rusia. Ahora, si vemos que esto tiene una nueva escalada en el este de Europa, ahí estaríamos hablando de otro tipo de conflicto, ya de una guerra derechamente que puede provocar otro tipo de escenario. Ahora, en general, Sebastián, los distintos factores que tú mencionas, uno debiera esperar que el dólar suba de precio. Bueno, el tema de las tensiones entre Rusia y Ucrania, las tasas de interés. Si la Fed de Estados Unidos la empieza a subir agresivamente y el Banco Central de Chile hace lo mismo, bueno, sabemos el peso de la Fed en el concierto internacional es bastante mayor que el Banco Central. Entonces, ahí uno podría decir que solamente por el efecto de tasas de interés también debiera subir el precio del dólar más de lo que pueda apreciarse el peso chileno. Y también otro aspecto que yo mencionaba al principio del programa, que es cómo se está disparando el precio del petróleo, subiendo más de 5% ahora el WTI. Y sabemos que mayor precio del petróleo, mayor inflación en todo el mundo y por lo tanto los bancos centrales se ven más movidos a subir la tasa de interés. Sí, esta es la parte que no le gusta a nadie. Mayor precio del dólar también genera mayor inflación y esta combinación de precio del dólar alto con el precio del petróleo alto, bueno, el dolor para los bolsillos de todos nosotros. Efectivamente la Fed tiene un gran peso a nivel internacional y hay una cosa a lo que el mercado está esperando. En cuánto van a ser las subidas de tasas de interés en el corto plazo, porque hace semanas atrás se esperaba que fueran 25 puntos base, quizás hasta no se subían las tasas ahora en marzo, pero ahora ya el escenario ha cambiado, sino que se esperan un 100% de posibilidades de que vayan a subir las tasas en la siguiente reunión y ahora ya se está hablando si van a ser 25 puntos o 50. Una subida de tasas mayor implicaría fortaleza para el dólar a nivel internacional en el corto plazo y eso efectivamente podría presionar al tipo de cambio a nivel local a poder tener algún alza. Ahora bien, si vemos que en el mediano plazo la inflación se extiende o se mantiene igual de fuerte a como terminó el año en Estados Unidos, podríamos ver un debilitamiento del dólar a nivel internacional debido a este mismo proceso inflacionario en donde la gente se tiende a refugiar en otros activos como por ejemplo el oro. Entonces, en el corto plazo podríamos tener alzas si vienen subidas más agresivas, pero si se mantiene la inflación a largo plazo, podríamos recibir presiones bajistas del dólar a nivel internacional. Y en cuanto al petróleo, efectivamente, o sea, el petróleo de inmediatamente luego de que se dieron a conocer estas tensiones entre Ucrania y Rusia, tuvo alzas, incluso se acercó el petróleo Brent a los $100 el barril, algo que no veíamos hace ya mucho tiempo, y obviamente eso impacta también en los precios de las bencinas acá en Chile y también impacta en los precios de todo, ya que todo está indexado a bencina, a gasolina, al petróleo por un tema logístico, ¿cierto? En el mercado se espera entonces que el petróleo puede que un día suba, otro día baje, pero en general que sean más las alzas en el precio internacional del petróleo, viendo cómo ha ido evolucionando este conflicto entre Rusia y Ucrania.
La verdad es que el petróleo ya tuvo una subida importante. Como decía, el petróleo Brent llegó casi a los $100 el barril. De memoria, creo que el petróleo WTI, que es el que se cotiza en Estados Unidos, llegó a los 96, 97, por ahí anduvo. Y ahora el precio se ha relajado un poquito a medida que hay días que las tensiones han mermado. Ahora en estas últimas sesiones ha pasado todo lo contrario, ya las tensiones no han mermado, sino que se han incrementado, sobre todo por parte de Rusia y por parte de Ucrania, más que por la OTAN y por Estados Unidos. Y eso ha hecho que el precio del barril de petróleo esté muy volátil y se mantenga, por ejemplo, por encima de los $90 el barril para ambas cotizaciones del petróleo. Entonces, claro, deberíamos, no sé si esperar mayores subidas, a no ser que haya una mayor escalada en las tensiones, pero sí alta volatilidad y por lo menos que se mantenga fuerte por encima de los 88, $90 el barril, si es que este conflicto no termina en el corto plazo. Sí, tú mencionabas que cuando sube el precio del petróleo nos pega a todo el mundo, especialmente en Chile, donde todo lo que se importa sube de precio, porque obviamente todos los fletes marítimos necesitan petróleo para poder moverse. Y nosotros importamos prácticamente el 100% del petróleo que usamos. Y si sube el precio del petróleo y vemos que el dólar que estábamos analizando se mantiene en 800 pesos, puede subir un poco, puede bajar un poco, pero sigue siendo alto, 800 pesos. Esos dos factores hacen que, lamentablemente, acá en Chile, el precio de la gasolina siga subiendo. Eso parece que va a ser un dato en las próximas semanas porque, pues no sabemos si va a subir el precio del petróleo y no sabemos si el dólar puede subir, pero lo que sí todo parece indicar es que hay pocas noticias de que vaya a bajar de manera importante ambos indicadores. Por lo tanto, todo suma para una mala noticia, que es el precio de la estación de servicio por litro, van a seguir subiendo y sabemos que por el sistema de estabilización que hay en Chile son 6 pesos por semana, pero que son constantes, ya deben ir más de 30, 35, casi 40 seguidas en que suben 6 pesos por semana. Sí. Sí. Bueno, el sistema de estabilización está tratando de hacer magia por ahí, pero la verdad es que con un precio del dólar fuerte y además con el precio del petróleo tan alcista, obviamente se imposibilita poder mantener por lo menos los precios del petróleo. Y si vemos que hoy día hay alzas en el precio del barril de petróleo, eso nos anticipa que las próximas semanas podríamos seguir teniendo alzas acá en los precios de la benzina a nivel local, ya que no es un efecto inmediato, no es que el petróleo suba en el mercado y inmediatamente suba el precio de la benzina acá, sino que es un efecto que viene con un par de semanas de retraso. Entonces podemos anticipar que probablemente tengamos nuevas alzas en las próximas semanas y por el otro lado también nos golpea el bolsillo de todos los productos que nosotros consumimos, alimentos sobre todo, etcétera. Y si bien el Banco Central está tratando de controlar la inflación a través de la política monetaria más contractiva, los shocks externos que estamos recibiendo tampoco nos ayudan. Entonces está complicado que tanto como el precio de las bencinas como la inflación se pueda contener en el corto plazo. Hablo de próximo mes o los próximos 2 meses. Muy complicado. Sebastián, mi última pregunta tiene que ver con lo que se pueda proyectar o establecer un rango de precios para el dólar de acuerdo a la información que tenemos ahora. ¿Ustedes los ven subiendo o bajando, pero manteniéndose en los niveles actuales de 800 pesos? ¿O ustedes creen que pueda ser algo más alcista? Como digo, obviamente en rangos que uno pueda prever, porque no se puede establecer, menos ahora con tanta incertidumbre mundial e interna, un número exacto, pero más o menos cuál debiera ser, a menos con la información que tienen, la tendencia de precio del dólar. A ver, tenemos un piso clave en la zona 790, 800 pesos, de la cual no ha bajado. Yo creo que uno de los escenarios en donde la Fed pueda utilizar una política monetaria más agresiva en una subida de tasas de 50 puntos base y que las tensiones de Ucrania y Rusia se mantengan, ni siquiera que aumenten, sino que se mantengan. En ese escenario podríamos hablar perfectamente de un dólar soportado todavía por encima de los 790, 800 pesos, rondando en la misma volatilidad que ha tenido en la última semana, 790, 800, 815, 820, y por esta franja de precios en la que se ha movido en el último tiempo. Ahora bien, si vemos un cambio, no por el lado de la política monetaria, pero sí por el lado de las tensiones, en donde ya se logran acuerdos y finalmente no pasa nada en
en el este de Europa, ya podríamos ver alguna relajación en el precio del dólar, esperando a ver qué es lo que haga la Fed. Eso en el corto plazo. A mediano plazo, probablemente igual sigamos teniendo fortaleza en el dólar. Quizá pueden haber algunas caídas de los 7.90, pero no por debajo de 7.80 o 7.70, debido a que la Fed se espera que pueda aplicar una política monetaria agresiva, como decía anteriormente, y pueda subir 100 puntos base de aquí a julio, lo cual es fuerte para un país como Estados Unidos. Entonces, deberíamos seguir teniendo un dólar fuerte por encima de 7.70. Si vemos que hay una mayor escalada en el conflicto, quizá incluso lleguemos a los 8.30, por esa zona nos deberíamos estar moviendo. Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTV, gracias por estar con nosotros temprano en la agenda económica de este martes. Que esté muy bien. Gracias a ti, Nicolás, que estés bien. De esta forma terminamos la agenda AM de esta jornada. Obviamente en la edición PM vamos a mostrarles también qué fue lo que dijeron a la salida de su reunión Mario Marcel con el ministro de Hacienda actual, Rodrigo Cerda, y obviamente cómo va evolucionando esta situación con los mercados por lo que pasa entre Rusia y Ucrania. 8:28 termina la agenda económica. Ahora viene las noticias internacionales. Obviamente van a desarrollar ese punto. Ya está Jacinta Molina para Conexión Global. Nos vemos.